Bueno, ¿cómo anda, Fernán? Gracias por estar. No, por favor, un gusto ¿Qué estar con lectura ustedes. haces y ya te dejo con toda la mesa? De superar 100.000 casos. ¿Te imaginaste alguna vez esto? Pues no, claramente esta nueva variante de Omicron, nosotros estábamos demorando lo más posible la tercera ola de Delta, que la veníamos comunicando de julio a agosto, que la teníamos por delante, demorando lo más posible para poder avanzar con la vacunación. La verdad que hemos avanzado muchísimo en todo el país y particularmente en la ciudad. Pero bueno, en el medio de eso tuvimos esta nueva situación, que es esta nueva variante, que es tremendamente contagiosa, No vacunado, la Omicron, ¿es tan complicada como la Delta o la de Manaus? Bueno, todavía los datos no son concluyentes, pero ya hay 2 estudios que indican que en personas con igual riesgo, es decir, no vacunados con la misma condición de riesgo, la Omicron es 30 o 40% menos grave que la variante Delta, que ya era más grave que las anteriores. No vacunado. Es no vacunado. No vacunado. Es decir, tiene más predisposición a entrar en los receptores, a entrar en las células de las vías aéreas superiores y un poco menos en los pulmones. Pero además, si estás vacunado, naturalmente, a la enfermedad grave y mortal, que es la pulmonar, la defiende de manera muy contundente, lo que para la variante Omicron necesitas para evitar la enfermedad en la nariz, la enfermedad leve. Pero baja la Omicron a los pulmones, Por eso, ¿te acordás menos los casos de neumonía que veíamos? Sí, menos, pero naturalmente baja. Por supuesto que hay sí. casos de gente con neumonía por Omicron. Por supuesto que sí. Hay casos de gente. Ahora vos fíjate, para dar un mensaje claro a la gente, ¿no? Cuando vos tenés doble dosis de vacuna, estás muy protegida para la enfermedad pulmonar para todas las variantes. La doble dosis es la que te protege la enfermedad grave y mortal. La tercera dosis lo que hace es evitar que Omicron te enferme además en la nariz, es decir, que lo portes y que lo puedas contagiar. Guarda, mientras los chicos le preguntan a Fernán que le está rozando el micrófono, si le decimos a la camisa. Alejandro. Separalo un poquitito de la camisa, ahí está, gracias. Es lo que discutíamos ayer. Ahí sí se puede, igual los chicos lo arreglan. Sí. La Entrá si tercera querés. dosis evita no solamente la posibilidad tuya de la afección, sino también de contagiar. Claro, lo que estábamos hablando justamente es esto, ¿no? De las vacunas. Lo no vacunado, de contagiar también. Claro, gracias chicos, muy amables. Crack, los pibes son el equipo de Verstappen. Genial. Vamos a hablar de solo Omicron y de 2 y 3 dosis, ¿no? La segunda dosis, como yo te decía, disminuye la enfermedad grave y mortal, sobre todo cuando estás en los primeros 6 meses de la segunda dosis. Después de los 6 meses empiezas a perder algún efecto. Pero en los primeros 6 meses te protege muy bien para enfermedad grave y mortal. Ahora, lo que pasa es que lo que no evita que te enfermes con 2 dosis Omicron. De hecho, ustedes deben conocer mucha gente con doble dosis que ha tenido la enfermedad en estos días. Sí. Porque, porque con 2 dosis apenas baja el 30% el riesgo de enfermarte. Ahora, cuando vos a la tercera dosis, el riesgo de enfermarte baja un 75%. Wow. Entonces, ¿por qué evita que contagies? Porque te enfermas menos, 75% menos de riesgo de enfermarte. No, el doble de la protección para enfermarte. A las preguntas que mucha gente se está haciendo es si van a haber restricciones de nuevo, Claro. En fronteras, si se va a cortar algún aforo. Vamos con la info y seguimos con Fernán. ¿Alguien quiere bajar una info de último momento o que haya hablado con data? Yo creo que hay una enorme preocupación, más allá que... Porque hay 5.300.000 argentinos, 5.300.000 que tienen una sola dosis. Esa gente está hoy a la deriva porque la cepa es letal. Bariloche, después lo tenemos en placa, hoy 10 personas se van a testear, 6 les da positivo. Pinamar, Playa y por supuesto alguna otra parecida a las vecinas, 70% de positividad. ¿Y Necochea 9? No, yo Necochea no lo tengo. Córdoba todavía está muy alto. Mar del Plata, por ahí tengo 52%. mala información, pero chequeen lo de Necochea. Por ahí estoy diciendo algo y me gustaría corregirme. Yo no lo estoy tengo. diciendo mal. La positividad de Necochea. Por ahí lo voy a decir a Ley si me equivoco con el dato, Sí, dale. Se actualizaron los protocolos con respecto a aquellas personas que tienen que estar aislados por contacto estrecho y demás, los días, pero están analizando en el Ministerio de Salud, viendo con cada vez más interés el hecho de que aquellas personas, podría pasar los próximos días, semanas, que aquellas personas que tienen 3 dosis, no 2, 3 dosis de vacuna, si son contacto estrecho, no se tengan que aislar, como pasa en Uruguay, como pasa, por ejemplo, en otras partes de Estados Unidos. Si tenés 3 dosis, no te aislarías siendo contacto estrecho. Exactamente. Perdón, Diego, Hay un punto. para Fernando, Yo y vuelvo con vos, dale. estuve consultando con algunas fuentes también desde el gobierno y apuntan a lo que vos mencionabas. ¿Qué sucede con aquellos que vienen del exterior? Si realmente empieza a proliferar la cantidad de contagios, por eso me gustaría preguntarle a usted, porque por lo que me comentan a mí, les preocupa la cantidad de
argentinos que llegan quizás con un PCR negativo y después presentan síntomas. Entonces, eso podría llevar a tomarse decisiones de frontera, por ejemplo. Mira, yo he dicho permanentemente este aspecto, ¿no? Que es, vos siempre tenés que cuidarte de aquellos lugares del mundo donde viene gente que tiene mucho más densidad de enfermedad que la tuya. Entonces, no es el caso actual de la Argentina, ni de la Ciudad de Buenos Aires, ni del AMBA, ni de muchas jurisdicciones, ¿no? Es decir, hoy la Argentina está en un pico de contagios, acelerándose los contagios, de manera que el mayor riesgo está en lo que podemos hacer cada uno de nosotros en cuidarnos. No porque venga una persona más o ¿Qué menos pasa de con los afuera. argentinos que, por ejemplo, fueron a Brasil? Por eso, pero vuelvo a insistirte, hoy la curva de contagio de la Argentina es más alta que la de Brasil, Claro, de manera claro. que está viendo gente de lugares de menos riesgo a... Es más peligroso al para el mayor. brasileño que viene. Exactamente. Perdón, una Podríamos- noticia importante, porque yo creo que en las últimas horas hay mucha controversia y han confundido todos a la gente con relación a que vaya a testearse, no vaya a testearse, aíslese, no se aísle, usted es positivo, no lo sabe. La verdad, Fernán, no entiendo absolutamente nada. Hace segundos, el jefe de gabinete de la ciudad dijo, Cava no frena los testeos. Viste que hoy decían, no vaya a supuesto. hisoparse si no está seguro. Cava no frena los testeos, suma 7 unidades móviles, reabre el testeo del Teatro Colón y suma un nuevo centro en Chacarita. ¿Qué significa? Que la ciudad va a seguir testeando. Por supuesto, pero qué importante el tema que traes, porque hay cierta confusión y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Nos pasamos 1 año y medio diciendo que la Argentina no había suficientes testeos. Sí. Digamos, y justo en el momento que tenemos muchos casos, no vamos a descender la capacidad de testear. Al revés. Y vamos a razonar técnicamente qué es lo que pasa. Digamos, lo que se hace en muchas epidemias es cuando la enfermedad epidémica está muy distribuida, entonces la probabilidad de que vos tengas la enfermedad es muy alta, entonces no se pide el test diagnóstico. Eso es habitual. Y eso es un poco lo que ha dicho el Gobierno Nacional. Es las jurisdicciones que tengan esta política de acción pueden hacer diagnóstico por vínculo epidemiológico sin necesidad de testear. Ahora, en la práctica, en esta enfermedad en particular, yo lo he dicho aquí hace un tiempo también, es muy importante el testeo por múltiples motivos. Primero de todos porque hay una proporción significativa y con Omicron es muy importante de enfermos asintomáticos, que si no testeás no tenés manera de hacerle diagnóstico. Pueden ser positivos. Sí, 40-50%. Ah, mucho. Es un número muy importante en esta variante en particular, sobre todo porque se dan enfermos que ya están, en personas que ya están vacunadas y entonces los cuadros son mucho más leves y más asintomáticos. Pero hoy tenés 500.000 personas más o menos Sí, activas, transitando la activas, enfermedad, exacto. activas. Sí. Vamos a suponer 500.000 y ponele, no sé, mete 200.000 más que no lo saben. Sí. Tenés casi 700, ponele a un abuelo de pájaro. Y entre los que se curaron hace poco, 1 millón de personas, se supone que en esas personas que se acaban de contagiar y van a transitar, espero que todos esté bien la enfermedad, no se van a contagiar rápidamente nuevamente. O sea, No, pero eso es ¿esto va otra a cosa. descender en algún momento o no? Por supuesto que sí, pero ahí estás cambiando de tema, ¿no? Salimos de los testeos y vamos a describir cómo va a seguir la enfermedad. Pero déjame si puedo Sí. terminar el concepto de testeo. Lo que nosotros decimos es, y en eso hemos hablado mucho con el Gobierno Nacional y estamos todos de acuerdo, y es, el punto más importante es no testearte cuando no tiene ninguna utilidad. ¿Y cuando no tiene ninguna utilidad de ningún tipo? Cuando vos fuiste un contacto estrecho y todavía no pasaron 5 días. Hay mucha gente que estuvo anoche con una persona y dice, me quiero testear a ver si me contagié. Claro, no En el pasa primer nada. día no te va a dar el testeo. El segundo tampoco. Claro, El son tercero todos tampoco. falsos negativos que se están ¿Te puedo hacer generando y que escuchar algo? aparecen Perdón. ¿Puedo hacerte escuchar a Kreplak, el ministro? Porque Kreplak dice, no es una crítica frontal, pero sí da a entender que el autotest puede estar mal hecho, ¿eh? Bueno, Ojo, lo toma con pinza. Lo dijimos otro día, que no lo hay haces unanimidad mal, en eso, ¿eh? Entonces, que lo ve complicado. Escuchen a Kreplak, que tenemos a Fernán, que es otro ministro y es una de las personas que lleva adelante cómo tratar esta pandemia. Escúchenlo. Los test aplicados individualmente tienen varios problemas. Uno, que el método es, nosotros capacitamos a alguien para hacer un test, no que no lo hace inmediatamente. El método puede hacer que uno crea que un negativo en verdad es negativo, pero está mal aplicado el método, está mal hecho el test, el hisopado. O puede ser que lo utilice mal. Hay muchas cosas que los autotest generan más complicaciones en el sistema, y sobre todo el reporte. Es muy poco probable que cada uno en su casa, cada vez que haga un autotest, lo pueda reportar en un sistema que es muy difícil de reportar. A ver, Fernán. Bueno, Nicolás trae al debate un aspecto que es muy importante y es muy válido ese debate,
que es, si nosotros liberamos el autotest, necesitamos conseguir los reportes de esos autotest. Claro. ¿Por qué? Porque tener un diagnóstico certero de quiénes están enfermos y quiénes no en esta pandemia es muy importante. Por eso vuelvo a mi planteo original. Tenemos que ampliar la capacidad de testeo y seguir más, testeando. claro. Porque justamente Perdón, en la misma línea. Pero, por Fernán, ejemplo, en los países fuertes, y lo estamos viendo en Reino Unido, 1 millón de testeos. En China te cierran un barrio y te obligan y testean a todo el mundo. Por eso la Es que ciudad no- está aumentando. Vos fíjate, la ciudad está haciendo, solo el sistema público, más de 50.000 test por día. Solo el sistema público. Nuestra positividad está en un 30-35% en base a que tenemos muy extendido el sistema de testeo. Pero, digamos, y la Argentina en su conjunto hace 180.000 o 200.000. Es decir, que estamos en una política de mucho acceso al testeo, en las dificultades que con mucha gente que no necesita testearse. Y en eso vamos a seguir aumentando la oferta de testeos. Chicos, son muchas las preguntas y vamos a ir con el ministro porque me piden todos al mismo tiempo, así que vamos a tratar de ordenarnos. Ya voy, Canda. Y hay preguntas de la audiencia también para el ministro, que están apareciendo en vivo. Noriega, Canda y luego las preguntas. Y sigo con José. Dale. Fernán, mirando los datos de la ciudad de Buenos Aires, alcanzó muy rápidamente los 10.000 casos, pero me fijé y 3 días consecutivos dio por ahí, como que se frenó el ascenso tan abrupto. ¿Eso quiere decir que se saturó y no se puede testear más que eso y no puede dar más que eso? ¿O que por ahí empieza la curva a mesetarse en esa zona? Bueno, veremos. Digamos, viste que anticiparse a lo que va a pasar en esta enfermedad ya aprendimos que es muy complejo. Pero sí sabemos, el año pasado pasó algo muy parecido, que el mes de diciembre es un mes de mucha interacción social, de extremada interacción social. Y también sabemos que las primeras semanas de enero esa interacción social desciende. El año pasado, para la segunda quincena de enero, los casos descendieron básicamente por ese mecanismo. Entonces, lo que estamos viendo en la ciudad, que el R, digamos, que representa lo que vos estás preguntando, ha empezado a descender los últimos días, apenas de 3 días. Sí, claro. Todavía es un R arriba de 1, de manera que todavía es preocupante, pero decididamente hemos tenido casos de 11.000, 11.000 y 12.000. Es decir, que el ascenso del número total de la Argentina es porque están entrando nuevas jurisdicciones a acelerarse, pero no las que estábamos en antes. la ciudad de Buenos Aires, o sea, entonces es normal, digo, que se mantenga ese número porque la ciudad de Buenos Aires hoy está vacía, ¿no? Digo, están todos en la provincia de Buenos Aires o en otros lugares del país, ¿no? Que quizás genere mayor volumen, ¿no? Pero estaba pensando también esto que vos hablabas de los lugares de testeo, y yo recuerdo en plena pandemia, cuando teníamos la Delta, ¿no? Bastante complicada, había un montón de centros de testeos y después claramente al descender los casos quedaron 2 o 3 por cada jurisdicción. ¿No deberíamos volver a esos lugares súper enormes donde podíamos ir a testearnos y que teníamos muchos lugares para poder elegir? Bueno, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, digo, en todos lados. Dos cosas. Primero, lo primero que dijiste, en realidad no cambia en nada el reporte cotidiano, porque cualquier porteño en cualquier lugar del país que se testee se le carga a la Ciudad de Buenos Aires. Ok, perfecto. Porque se carga por el lugar, la jurisdicción donde vivís, no el lugar te lo donde estás. hiciste. Exacto. Ok, perfecto. De hecho, nosotros reportamos, al día de hoy, reportamos 5.000, 6.000 o 7.000 bonaerenses por día como positivos, porque se testean en la ciudad, pero son de la provincia de Buenos Bien. Aires. Ahora, volviendo a tu otro punto, nosotros, fíjate, el momento que más testeábamos en el mes de abril y mayo, que fue el pico en la ciudad, porque después en la Argentina fue más tardío, del año 2021, nosotros testeábamos 15.000, 20.000 por día. Hoy testeamos en el sistema público. Sí. Hoy testeamos 50.000, 55.000. Es decir, que hemos triplicado la capacidad de testeo y vuelvo a insistir, vamos a seguir haciéndolo, porque acá el secreto, el Estado puede informar, puede facilitar el cuidado, puede facilitar el testeo y tiene que vacunar. Y las tareas del Estado las vamos a cumplir cada una de ellas. Perdón, preguntas de la gente. Sigo con ustedes, compañeras, compañeros. Dame algunas consultas que la audiencia arroja a nuestras redes para el ministro Quirós. El test me dio positivo, pero no tengo síntomas. No. ¿Puedo salir a la calle? No. Bueno, No, pero señor. por eso es tan importante testear, porque hay muchas situaciones como estas, que si no lo testearías, estaría por la calle. Pero contestale, Entonces, ¿no la puede salir a la respuesta es calle? no durante los primeros 7 días. Desde que el test le dio positivo, durante 7 días no puede salir a la calle. A partir del día 8 puede salir los primeros 3 días con mucho cuidado y a partir del 10º día no hay ningún riesgo de contagio. Perfecto. Dame una más. Preguntas que van llegando para Fernán y luego sigo con todos mis compañeros aquí en vivo. Estoy de vacaciones y me contagié COVID. ¿Tengo que volver a casa?
¿O me tengo que quedar en donde estoy? No, digamos, lo ideal es que se quede donde está porque volver a su casa significa exponer a otras personas dentro del auto o adentro del transporte que tome. De manera que lo ideal es que se quede en el lugar donde está, que cumpla sus 7 días iniciales, que es el periodo, sobre todo Omicron tiene una ventana de contagio bastante más corta. Entonces, con 7 días de aislamiento es bastante seguro con Omicron y por eso se está dando el alta a partir de ahí. ¿Puedo plantear un Sí, escenario? Porque fue una de las dudas de hoy. El Ministerio de Salud de la Nación dijo, si vos sos contacto estrecho, pasan 5 días y no tenés síntomas, no te tenés que testear. Directamente podés salir a la calle 5 días más con barbijo, pero podés volver a trabajar. ¿Desde la ciudad pasa exactamente lo mismo? A los 5 días después de contacto estrecho, sin síntomas, no hay que testearse. Hay dos cosas que son diferentes. Primero, el Gobierno Nacional lo que hace es recomendaciones generales y libera a Por cada eso está bueno jurisdicción, aclararlo. claro, para que proponga su mejor estrategia, ¿no? Nosotros lo que decimos, digamos, lo importante es, si vos sos contacto estrecho, los primeros 5 días tenés que estar aislado. Sí. Y no tenés que testearte porque no sirve de nada testearte antes del 5.º día. ¿Y el quinto? A partir del 5.º día nosotros ofrecemos el testeo porque hay un porcentaje de asintomáticos que si vos los detectás con el testeo al 5.º día, evitás esos 7 días que vienen por delante que tienen que seguir aislados. ¿Cuántos de nosotros sabemos que se han aislado y luego les da positivo y luego tenés que cumplir el periodo de aislamiento de la enfermedad? Entonces, como hoy la variante Omicron en vacunados es tan frecuente que sea asintomática, nosotros preferimos ofrecer el testeo las personas que tengan sacás voluntad la de duda. testear. Es distinto lo que ofrece Nación. Pide sí. Branca la Yo palabra, digo, dale. Con 12.107 casos de la ciudad, más 39.183 de Buenos Aires, que hacen más de 50.000 en el AMBA. ¿No es momento de aplicar el pase sanitario? A mí me encantaría que la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad segura. Entro a un restaurante y que sé que los que están adentro están vacunados. Ir a un lugar y que estén vacunados. ¿No es momento, en puntual, Está bien. por unos días, por una semana? Es una buena pregunta, Branca. Analicémoslo un poquito. El pase sanitario, el objetivo central del pase sanitario es terminar de convencer, facilitar que los que están contemplativos, dudan o no juntan la voluntad de vacunarse, se vacunen. Sí. Ese es el objetivo central. Entonces te doy los datos de la ciudad para que los veas. 92% de los porteños ya demostró su voluntad de vacunarse porque ya se aplicó la primera dosis. 92%. 92. 92. Con una dosis. Que no alcanza, eso es no vacunado casi. Está bien, pero no son antivacunas. Déjame contestarte porque digamos, vas a ver que te amplío la mirada. 92% ya demostró la voluntad de vacunarse. Hay 3 o 4% que no se puede vacunar porque son menores de 4 años, de 1 a 3 años. Quiere decir que tenemos 4 a 5% de los porteños que no inició la campaña. Del otro lado, 86% de los porteños ya tienen la segunda dosis. 86. 2 dosis. Hay 2 dosis. Y 22, 3 dosis. Tenemos 5% de los porteños que tienen la primera y no tienen la segunda. Claro. La mitad de ellos no cumplió el periodo de intervalo interdosis para ser vacunados. Se están vacunando en estos días. Es decir, que tenemos cerca Pero de... la ciudad asisten de la provincia, asisten de otras provincias. Es un mundo mucho más grande. Creo que lo más seguro para los porteños, que nos daría tranquilidad y no le ocasiona nada a la ciudad, pero Diego, ser una ciudad segura, yo te vuelvo. exigiendo que estén vacunados. El objetivo principal del pase sanitario no tiene... El objetivo es darnos seguridad a nosotros. Es que no te va a dar seguridad. El objetivo es que la gente se vacune cuando está... No hay nada que agregar con el pase sanitario a lo que estamos haciendo en la ciudad. Por eso, pero es súper válido en los lugares donde hay gente que todavía no se vacunó. Es súper válido. Ministro, me preocupa la situación de los más chicos, principalmente la franja entre 3 y 5 años. ¿Qué es lo que sucede? Porque usted está dando altos porcentajes de vacunados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, sin embargo, esas edades están teniendo complicaciones. No, espera, atendamos bien. Complicaciones no están teniendo. Lo que hay es, digamos, fíjate, en la ciudad, y yo siempre hablo de los datos de la ciudad, ¿no es cierto? En la ciudad, el 80% de los nuevos casos de cada día, de los 11.000, 12.000 de hoy, el 80%, 9.000, tienen entre 20 y 59 años. Son mayores. Económicamente activos, movilizándose, vinculándose y trabajando. El 80 al 85% todos los días. Los de mayores de 60 y menores de 19 son 2 pequeñas franjas. Ahora, en estos últimos 3-4 días aumentó relativamente esas 2 franjas, pero aumentó sobre valores muy pequeños. Ahora, cuando vos vas a ver, porque hay un informe sobre algún hospital que tiene 30 o 40 pacientes que dieron positivo, hay que interpretar bien ese número, porque son pacientes que se internan por alguna enfermedad, en general oncológica, grave, que lo testean
por precaución y dan positivo, Y da positivo. pero no están complicados por la enfermedad. Claro. Ok. Nosotros tenemos al día de hoy entre 3 y 5 pacientes, según, digamos, cómo tomes el criterio, porque si lo tomas están en la guardia, los que están internados definitivamente, entre 3 y 5 pacientes pediátricos en los hospitales generales de agudos y pediátricos de la ciudad. Es decir, que los niños, es bien sabido que tienen enfermedad leve. Por supuesto que en los grandes volúmenes tenés algunas situaciones graves, pero sobre todo los comórbidos, los que tienen enfermedad difícil, ¿no? Bien. Fernán, gracias.